Buen día, el día de hoy en esta presentación hablaremos sobre leucemias. Las leucemias son neoplasias con afectación en la médula ósea y sangre periférica. Se caracterizan por una proliferación clonal autónoma y anormal de células que dan origen al resto de células sanguíneas, es decir, van a tener un comportamiento tumoral general. ¿Qué ocurre? Pues una célula temprana con un cambio genético va a producir clonas anormales de sí mismas sin control. Estas células hijas van a tener el mismo cambio genético y se van a seguir reproduciendo y reproduciendo. Van a invadir médula ósea normal, logrando una anemia progresiva, sangrado normal y predisposición a infecciones. Al igual van a dañar tejidos y van a provocar una falla en el funcionamiento. Por ejemplo, en el sistema nervioso provocan leucemia aguda linfoblástica. Las leucemias tienen dos clasificaciones generales, agudas y crónicas. Las agudas suelen tener un inicio brusco y rápido que puede darse en semanas. Morfológicamente las células son blastos, es decir, son inmaduras, aproximadamente el 20% o más. El paciente suele presentar un cuadro clínico agresivo, anemia grave y hasta hemorragias, y se subdivide en linfoblástica aguda y mieloblástica aguda. Mientras tanto, las crónicas suelen ser diferentes. Tienen un inicio lento e insidioso que puede llevar desde meses hasta años. Morfológicamente predominan células maduras bien diferenciadas. El paciente, por su lado, va a tener un curso indolente y su hallazgo frecuentemente es incidental. También se va a dividir en dos subtipos, linfoblástica crónica y mieloblástica crónica. La leucemia linfoblástica aguda es una neoplasia que se compone por células inmaduras B o T, que son pre-B o pre-T. Su prevalencia es elevada en niños, en pacientes pediátricos, mayormente menores a 15 años y caucásicos. Las LLA-B son leucemias agudas de la infancia y las LLA-T son comunes en adolescentes de sexo masculino, formando linfomas de timo. Las mieloblásticas agudas, por su parte, son más comunes en adultos. Suelen presenciar características de bastones de Auer, que son los que se muestran en la imagen con la flecha. La heterogeneidad es genética y morfológica y requiere un tratamiento intensivo de inducción. Y las leucemias crónicas. La linfoblástica crónica suele afectar principalmente a adultos mayores. Existe una acumulación de linfocitos B maduros, sin embargo, estos van a ser incompetentes para efectuar sus acciones. Se asocia a linfadenopatías y esplenomegalia y suele tener un curso indolente, que es a menudo asintomática. Y la mieloblástica crónica, hay una presencia del cromosoma Filadelfia, que es el T922. Existe aquí una expansión de progenitores mieloides maduros y va a ser mayormente una fase crónica, acelerada y blástica. Y por último se suele tratar con inhibidores de tirosinquinasa. Las manifestaciones clínicas de la leucemia dependen principalmente de dos mecanismos. Primero, la sustitución de la médula ósea normal por células leucémicas y segundo, la infiltración de órganos y tejidos. Al inicio, muchos pacientes presentan síntomas inespecíficos como son la fatiga, debilidad, cansancio fácil, fiebre, pérdida de peso. Y estos van a ocurrir porque la médula ósea ya no puede mantener una hematopoiesis normal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a haber alteraciones por disminución de eritrocitos. Y cuando estos eritrocitos van a disminuir, van a aparecer un síndrome anémico. La anemia, como sabemos, va a provocar una hipoxia tisular. Y clínicamente estos pacientes van a presentar palidez, fatiga, disnea, intolerancia al ejercicio, taquicardia y en casos graves van a presentar ortopnea. También va a haber alteraciones por disminución de plaquetas. Las células leucémicas también van a desplazar a los megacariocitos normales, van a producir trombocitopenia. Las plaquetas son fundamentales para la hemostasia no primaria, por lo que su disminución va a producir manifestaciones hemorrágicas. Entre las más frecuentes de estas manifestaciones van a estar las petequias, la equimosis, la epistaxis, la gingivorragia, la hematuria, la melena y hemorragias mucho más graves como el sangrado intracraneal. Las petequias, solo para recordar, son pequeñas hemorragias puntiformes en la piel y mucosas secundarias a fragilidad capilar y al déficit plaquetario.
Las alteraciones por leucocitos anormales, aunque algunos pacientes presentan leucocitos elevados, estas células son inmaduras y no van a funcionar. Por ello, existe inmunosupresión y predisposición a infecciones. El artículo menciona que cuando los neutrófilos son menores a 250 células por milímetro cúbico, el riesgo de septicemia aumenta considerablemente. Las infecciones pueden ser bacterianas, virales o fúngicas. Además de afectar la médula ósea, las células leucémicas tienen capacidad de infiltrarse en distintos órganos y tejidos. A esto se le conoce como el síndrome infiltrativo. Por ejemplo, al hígado y al vaso, la infiltración va a producir hepatomegalia y esplenomegalia, cuando el vaso aumenta de tamaño debido a las células leucémicas y a la hematopoiesis extramedular. Y esto puede generar plenitud abdominal, dolor, compresión gástrica, saciedad temprana. También se va a ir a los ganglios linfáticos y va a producir adenomegalias. Ocurren principalmente en leucemias linfoides. Estos ganglios aumentan de tamaño por infiltración neoplásica y proliferación celular y pueden ser localizadas o generalizadas. También van a producir dolor óseo. Esto es muy importante clínicamente porque es muy frecuente en esternón, pelvis y huesos largos. Va a ocurrir por la proliferación masiva de los blastos y va a expandir la médula ósea y va a aumentar la presión intraósea. También se va a ir al sistema nervioso central, donde puede infiltrarse especialmente en la leucemia aguda linfoblástica. Va a provocar cefalea, vómitos, convulsiones, alteraciones motoras, aumento de la presión intracraneal, y por eso muchas leucemias requieren profilaxis del sistema nervioso central. También pueden afectar las encías y mucosas, donde la infiltración gingival es típica en algunas leucemias mieloides agudas, especialmente las monocíticas. Las encías aumentan de tamaño por infiltración de células leucémicas, y este hallazgo es muy importante porque puede orientar a un diagnóstico clínico. El diagnóstico de la leucemia combina la sospecha clínica, los estudios de laboratorio y la confirmación mediante la médula ósea. En la citometría hemática pueden encontrarse anemias, trombocitopenia, leucocitosis y leucopenia, que es lo que estábamos mencionando. Uno de los hallazgos más importantes es la presencia de blastos en la sangre periférica, ya que normalmente estas células inmaduras no deben encontrarse circulando. Actualmente, además de la morfología, se utilizan estudios especializados como el inmunofenotipo, la citogenética, la biología molecular, debido a que esto permite clasificar mejor la enfermedad, establecer mejor pronóstico y elegir un tratamiento adecuado. El aspirado de médula ósea es uno de los estudios indispensables para confirmar el diagnóstico de leucemia. Consiste en obtener una muestra de médula ósea, generalmente de la cresta ilíaca posterior, y este procedimiento permite cuantificar blastos, clasificar el tipo de leucemia y obtener muestras para estudios moleculares y citogenéticos. El dato más importante es la presencia de más del 20% de blastos en la médula ósea, ya que establece el diagnóstico de leucemia aguda. Además, gracias al inmunofenotipo y a los estudios genéticos, actualmente es posible identificar alteraciones específicas como las traslocaciones cromosómicas, que tienen gran importancia tanto diagnóstica como terapéutica. A continuación, yo les voy a hablar sobre las neoplasias. El artículo detalla la transición en los algoritmos de diagnóstico, resaltando que la clasificación de la OMS cambió el paradigma al juntar por primera vez la información genética, características morfológicas, citoquímicas e inmunofenotípicas con los hallazgos clínicos. Bajo la dirección de la OMS, las neoplasias malignas hematológicas se estructuran en tres grandes grupos: las neoplasias mieloides, las neoplasias linfoides y neoplasias de líneas mieloides y linfoides. Las neoplasias mieloides se originan a partir de progenitores de la médula ósea que se diferencian en eritrocitos, granulocitos, monocitos y megakarocitos. Se clasifican en 4 categorías principales: las enfermedades mieloproliferativas, las cuales son trastornos clonales caracterizados por una proliferación celular independiente de factores de crecimiento, asociados frecuentemente con mutaciones que elevan la actividad tirosincinasa, presentan una hematopoiesis efectiva que incrementa las células maduras en sangre periférica, manteniendo el porcentaje de blastos en médula ósea menor al 20%. Luego tenemos los síndromes mielodiplásicos, los cuales son trastornos con celularidad variable en la médula ósea que destacan por una producción celular ineficaz, presencia de citopenias en sangre periférica y un riesgo variable de transformarse en leucemia aguda. Su principal característica es la displasia, originando células aberrantes no viables que entran en apoptosis intramedular. Luego tenemos las enfermedades mielodisplásicas o mieloproliferativas, los cuales son trastornos de naturaleza mixta donde coexisten simultáneamente características proliferativas y displásicas, ubicando aquí a la leucemia mielomonocítica crónica y a la leucemia mieloide crónica atípica.
Luego, por último, tenemos las leucemias agudas mieloides, las cuales se definen de forma estricta por un porcentaje superior al 20% de mieloblastos en médula ósea o sangre periférica, o bien por la sola identificación de una anormalidad citogénica recurrente específica sin importar el conteo de blastos. Su subclasificación tomando en cuenta factores como sus translocaciones genéticas, cambios relacionados con mielodisplasias previa o antecedentes de tratamientos antineoplásicos. Luego tenemos las neoplasias linfoides, las cuales pues, son aquellas derivadas de células destinadas a convertirse en linfocitos B o T. La clasificación de la OMS anuló la barrera histórica que separaba las leucemias de los linfomas, estableciendo que son manifestaciones clínicas distintas de una misma entidad biológica. Se dividen de acuerdo con su madurez y estirpe celular. Tenemos neoplasias de precursoras, las cuales mantienen el término de leucemia aguda linfoblástica para definir la fase leucémica de los precursores de tipo B y T, y las neoplasias de células B maduras, las cuales se consideran los linfomas y leucemias del mismo tipo celular como una misma patología en diferentes estadios. Agrupa padecimientos como la leucemia linfocítica crónica, el linfoma de células de manto, el linfoma de Burkitt, la leucemia de las células peludas y el mieloma de las células plasmáticas. Luego tenemos las neoplasias de líneas mieloides y linfoides, el cual es un linaje ambiguo. Este corresponde a un grupo de leucemias agudas complejas que no muestran rasgos de diferenciación claros hacia ninguna de las líneas tradicionales, donde se presenta la leucemia aguda indiferenciada, o que expresan simultáneamente marcadores tanto de la estirpe mieloide como de la linfoide, que señala la leucemia aguda de fenotipo mixto. Luego tenemos los tratamientos. Comenzamos pues que el documento describe el manejo terapéutico de los padecimientos hematológicos malignos, abarcando desde medidas de soporte general hasta terapias moleculares dirigidas. Se comienza con la terapia de apoyo. Esta está coordinada por un equipo multidisciplinario dirigido por el hematólogo, donde se incluye la colocación de catéteres centrales, transfusión de plaquetas y eritrocitos mediante el soporte del banco de sangre y la intervención del infectólogo para detectar procesos infecciosos o incrementar antimicrobianos de forma profiláctica o terapéutica. Asimismo, requiere habitaciones de aislamiento con mantenimiento estricto para asegurar ambientes libres de bacterias, alimentación estéril, áreas de preparación de fármacos especializados y laboratorios con protocolos particulares, como la lectura de concentrados de los leucocitos en Buffy Code. Luego tenemos el trasplante de médula ósea, el cual es un procedimiento complejo y de alto costo con fines curativos, indicado en padecimientos inactivos con alto riesgo de recaída o factores de mal pronóstico. Utiliza dosis masivas de quimioterapia para erradicar las células leucémicas, eliminando también los precursores hematopoyéticos normales, por lo que se requiere la reposición mediante un donante compatible. Luego tenemos el tratamiento de leucemia linfocítica crónica, donde los pacientes en estadios iniciales 1 y 2 se someten únicamente a observación sin recibir tratamiento farmacoactivo. Los criterios para iniciar terapia incluyen la duplicación de la cuenta de los linfocitos en un año, progresión de adenomegalias o esplenomegalías, o la aparición de anemia hemolítica o trombocitopenia autoinmune. El esquema indicado consiste en una combinación de fludarabina, ciclofosfamida y prednisolona. Y por último tenemos el tratamiento de leucemia mieloide crónica. Con los tratamientos previos, la expectativa de vida de estos pacientes no superaba los 3 años. Sin embargo, el gran hito médico hizo que el desarrollo de los STI, que son inhibidores de la transducción de señales, que son pequeñas moléculas diseñadas para bloquear competitivamente la fosforilación de la oncoproteína tirosincinasa. Este fármaco induce la apoptosis de la célula leucémica y permite alcanzar las remisiones moleculares de entre el 80 y 90% a los 10 años, transformando drásticamente el pronóstico de una enfermedad mortal a corto plazo.